No sé si hay alguna cuenta, señor secretario. Cuenta, señor presidente, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Se ha acusado para la sesión del día de mañana el gerente general de la Confederación de la Producción y el Comercio, don Fernando Alvear, y además comunica que se le ha encomendado al señor Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, que los pueda representar conjuntamente para la sesión que está invitada el día de mañana también del mismo tratado que tenemos hoy día. Asimismo, ha llegado una comunicación, una nota verbal de la Embajada de Irán en Chile, mediante la cual informa de la conformación del nuevo Grupo de Amistad Interparlamentario iraní-chileno. Por último, una solicitud de audiencia del presidente de Chile Carne, con el que solicita asistir a la comisión respecto al acuerdo marco avanzado de comercio entre Chile y la Unión Europea. Eso es todo, señor presidente. Si les parece, vamos a decir que recibiremos con mucho gusto a Rodrigo Yáñez, a quien conocemos bien, y que vamos a recibir también a los representantes de la Asociación de Productores de Carne. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, esta reunión ha sido citada fundamentalmente para escuchar al señor ministro de Relaciones Exteriores, don Alberto Van Claveren, en torno al proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo marco avanzado y el acuerdo interino de comercio entre Chile y la Unión Europea, con sus anexos, apéndices, protocolos, notas y declaraciones suscritos en Bruselas, Bélgica, el 13 de diciembre del 2023 y ya aprobado por la Cámara de Diputados. Le voy a ceder entonces la palabra al señor ministro. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, y por su No. Bueno, vamos a escuchar al señor ministro, por favor. No cierre la puerta, acepta la amable. O la deja abierta, pero no se paren en la puerta, por favor. Está bien, pero no se paren en la puerta, por favor. No, pues no, ahí está. Ahí. Ya, vamos a seguir, por favor. Ya. Por favor, señor ministro, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo también a los honorables senadores que nos acompañan. Y justamente venimos a dar cuenta de este nuevo acuerdo que ha sido negociado con la Unión Europea. En realidad se trata de dos acuerdos, un acuerdo marco avanzado y un acuerdo comercial interino. Esta dualidad de acuerdos se debe justamente a que el acuerdo con Chile es en el fondo un acuerdo de carácter mixto que incide en una parte importante las competencias exclusivas de la Unión Europea y en otra parte menor en las competencias de los 27 Estados miembros. En el caso nuestro, estamos sometiendo a la aprobación todo el acuerdo, es decir, el acuerdo marco avanzado con el acuerdo comercial interino. Este acuerdo fue aprobado ya por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y luego por también la Comisión de Hacienda y luego se aprobó en la sala por 77 votos a favor, 8 en contra y 29 abstenciones, quedando entonces en consecuencia en condiciones de proseguir su tramitación en este Senado. En caso de ser aprobado este acuerdo por el Congreso Nacional, en primera instancia entrará en vigor el acuerdo interino comercial, que no requiere la aprobación de los Estados miembros por tratarse de una competencia exclusiva de la Unión Europea y ya cuenta con la aprobación del Parlamento Europeo. Mientras este acuerdo interino comercial se encuentra en vigencia, seguirán rigiendo las áreas políticas y de cooperación del acuerdo de asociación firmado el año 2002. Y una vez que el acuerdo marco avanzado sea ratificado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea a través de sus respectivos procesos parlamentarios, que son muy variables, dependiendo obviamente de la estructura política de cada Estado miembro, el acuerdo interino de comercio será absorbido por el acuerdo marco avanzado
y este acuerdo interino dejará de tener vigencia. La señora subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales ya abordó los temas comerciales presentes en este acuerdo. Nosotros nos vamos a concentrar en los aspectos políticos y de cooperación, sin perjuicio de que vengo acompañado del director general económico bilateral de esa subsecretaría, don Sebastián Gómez, quien podrá absorber cualquier duda que haya quedado de la sesión anterior respecto del ámbito comercial de este acuerdo. Lo primero que hay que señalar desde el punto de vista político es que la Unión Europea sigue siendo un socio estratégico de Chile. Tenemos una relación de mucha intensidad con la Unión Europea, una relación de carácter histórico y una relación que también tiene una evidente afinidad política. Compartimos valores con los 27 Estados miembros de la Unión Europea, tenemos relaciones bilaterales con cada uno de ellos y se trata entonces de una relación que es prioritaria para nuestro país. El AMA, es decir, el Acuerdo Marco Avanzado, va a permitir consolidar una relación que ya tiene una base absolutamente sólida justamente en el acuerdo previo de asociación que nos correspondió negociar a comienzos de la década del 2000. Se trata de una relación estratégica en un mundo que es incierto, en un mundo en que las relaciones entre los países también están experimentando cambios muy relevantes y en que efectivamente se puede hablar de una afinidad importante con la Unión Europea. El Acuerdo Marco Avanzado consta de un preámbulo y 4 partes dedicadas a principios generales y objetivos, diálogo político y de cooperación, comercio y asuntos relacionados con sus respectivos apéndices y asuntos relacionados con el comercio y el marco institucional general. Además, consta de 44 anexos con sus respectivos apéndices y 2 protocolos. Además de eso, con motivo de la firma del Acuerdo Marco Avanzado, se acordaron 2 declaraciones conjuntas. La primera parte de este acuerdo aborda sus objetivos principales, reafirmando los fundamentos de la asociación entre las partes, basada en la colaboración estrecha, el diálogo político reforzado y la cooperación ampliada en cuestiones de interés común. Respecto al pilar de diálogo político, la modernización que representa este acuerdo marco avanzado responde a la evolución de la agenda internacional. Incorpora materias que no están comprendidas en el acuerdo de asociación previo, como son la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, seguridad internacional y ciberespacio, seguridad ciudadana, ciberdelincuencia, desarrollo sostenible, innovación, cambio climático, gobernanza de los océanos, reducción de desastres, asuntos laborales y sociales, juventud, política digital, responsabilidad social empresarial, personas mayores y con discapacidad, navegación espacial, observación de la Tierra, salud pública y modernización del Estado. En su artículo 2.1, el Acuerdo Marco Avanzado consolida la relación política con la Unión Europea y señala justamente la voluntad de ambas partes de intensificar su diálogo político y su cooperación mediante intercambios y consultas sobre cuestiones bilaterales, regionales, globales, multilaterales, con el fin de alcanzar una colaboración reforzada. Se trata entonces de un compromiso para mantener un diálogo político de alto nivel
y al mismo tiempo también para poder desarrollar diálogos sectoriales, básicamente a partir de la constatación de que las políticas públicas que impulsan muchos países de la Unión Europea son bastante similares a las políticas públicas que impulsa Chile. Y para nuestra institucionalidad, normalmente Europa y sobre todo la Unión Europea ha sido un referente muy significativo. Y eso ha permitido desarrollar diálogos sectoriales en áreas tan diversas como la educación superior, la energía, el ciberespacio, etcétera. Justamente lo que pretende este acuerdo marco avanzado es recoger esa experiencia y poder proyectarla hacia el futuro. Tenemos también un área de cooperación significativa en materia de promoción de la democracia, otra área en que normalmente tenemos coincidencias muy significativas con la Unión Europea, derechos humanos y libertades fundamentales, Estado de Derecho, buena gobernanza, desarrollo sostenible, medio ambiente, etc. También creo que es importante detenernos brevemente en el papel que desempeña la Comisión Parlamentaria Mixta, contemplada en este acuerdo marco avanzado y que ya existe en el marco del acuerdo de asociación. Se trata de un foro y de una instancia en que miembros del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo se reúnen para intercambiar opiniones y puntos de vista sobre temas de interés común y también con el propósito de ir fortaleciendo las relaciones mutuas. Este foro se constituyó también en una primera reunión celebrada en Valparaíso en octubre del 2003 y en su última reunión, es decir, que ya es la reunión 27 de este foro, de esta instancia. La última reunión tuvo lugar en Bruselas en los días 4 y 5 de diciembre del 2023, luego de varios años en que no pudo efectuarse básicamente por la pandemia. En esta última oportunidad, la instancia parlamentaria fue presidida por la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero, española, y la senadora Isabel Allende. Y además, nuestra delegación nacional estuvo integrada por los senadores Iván Flores, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, junto a la diputada Carol Cariola y los diputados Jorge Alessandri, Daniel Manucheri, Gonzalo Winter, Hugo Rey, Gaspar Rivas y Stefan Schubert. Y a lo largo de las dos sesiones de trabajo quedó demostrado el grado de coincidencia existente a nivel parlamentario, lo que también fue proyectado, fue refrendado en la declaración conjunta emitida, donde se destacaron los valores y los principios compartidos en materia de derechos humanos, democracia, multilateralismo, el comercio basado en normas y también se destacó la importancia de áreas temáticas de trabajo conjunto y se señaló la relevancia que tenía justamente este nuevo acuerdo marco avanzado y se instó a los ejecutivos de ambas instancias justamente a acelerar el proceso de aprobación. Lo que también llama la atención cuando se reúne nuestro Parlamento con el Parlamento Europeo es que cada fuerza política representada en nuestro Parlamento encuentra también su correlato en las fuerzas políticas del Parlamento Europeo. Esa es una situación que no se da en otras relaciones interparlamentarias con la misma intensidad. Y eso, de alguna manera, refleja también la coincidencia que existe entre Chile y la Unión Europea y sus Estados miembros. Hay una relación, entonces, muy fluida a nivel parlamentario, a la cual también tenemos que agregar la participación de nuestros parlamentarios en las asambleas parlamentarias euro-latinoamericanas,
Eurolat, que aglutina a los parlamentos regionales y subregionales de América Latina con el Parlamento Europeo. También hay que destacar la importancia del Foro de la Sociedad Civil. Existe también en este acuerdo marco avanzado la posibilidad de designar grupos consultivos internos que justamente permitan una representación equilibrada de las organizaciones independientes de la sociedad civil. Y en ese sentido, el acuerdo marco avanzado permite justamente la organización periódica de un foro a este nivel. Otro aspecto que es importante destacar tiene que ver con las operaciones de gestión de crisis, básicamente porque se han suscitado algunas interrogantes en cuanto al alcance de estas operaciones de gestión de crisis y que están mencionadas en el artículo 2.10 y que también representan un ámbito de cooperación entre Chile y la Unión Europea. Estas misiones de gestión de crisis se distinguen de las operaciones de paz de Naciones Unidas en cuanto a su enfoque, en cuanto a su autonomía y también en cuanto a su alcance. Mientras que las operaciones de paz se basan en ciertos principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Unión Europea ha desarrollado un marco propio que complementa esta acción de las fuerzas de paz y que permite actuar con flexibilidad y rapidez, combinando además herramientas civiles con herramientas militares. Yo creo que de manera más lograda que en el caso de las operaciones de paz de Naciones Unidas, que tienen limitaciones en ese ámbito, sobre todo en lo que respecta a la acción de reconstrucción de regímenes en distintos países, etc. Creo que es importante destacar que estas operaciones de gestión de crisis son un elemento básico de la política común de seguridad y de defensa de la Unión Europea, que permite intervenir en distintas fases de un conflicto, desde la prevención muy temprana hasta la reconstrucción post-conflicto, pudiendo actuar coordinadamente o bien de manera independiente respecto de Naciones Unidas, pero nunca en contra de un mandato de las Naciones Unidas. Y estas operaciones de paz estas operaciones de gestión de crisis se han orientado sobre todo al vecindario más cercano de la Unión Europea. Aquí también hay que destacar que en realidad lo que hace el acuerdo marco avanzado en este ámbito es recoger ya un acuerdo que existe entre nuestro país y la Unión Europea. Básicamente un acuerdo que fue adoptado el año 2014 en materia de gestión conjunta de crisis y que fue promulgado por el decreto 130 del 2015. No se asumen entonces compromisos nuevos en este ámbito y lo que hay que subrayar, señor presidente, es que esta cooperación se basa obviamente en la voluntad de las partes, es decir, no impone ninguna obligación para nuestro país. Nuestro país puede asociarse a una operación de gestión de crisis de la Unión Europea si considera que esa asociación es coincidente con nuestros objetivos en materia de política exterior, o puede simplemente mantenerse al margen, como ha sucedido en múltiples ocasiones. No hay ninguna obligación derivada del acuerdo marco avanzado en materia de operaciones de gestión de crisis. Y creo que también es importante destacar que Chile en realidad tiene ya una historia de participación en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea.
El caso más significativo es el caso de Bosnia-Herzegovina. Y en la operación Altea de la Unión Europea, Chile ha participado desde hace más de 10 años y ha sido una experiencia que ha sido muy bien evaluada desde el punto de vista de la participación de nuestras Fuerzas Armadas. Repito, Chile no está obligado automáticamente a intervenir en una operación de gestión de crisis de la Unión Europea. Y obviamente en este ámbito rige también el respeto por la soberanía de los Estados. Por lo demás, incluso hay países europeos, países miembros de la Unión Europea, que mantienen políticas diversas respecto de estas operaciones de gestión de crisis. Como dije, nosotros ya estamos participando en la operación Altea en Bosnia-Herzegovina, que se creó en el año 2004, y esa participación chilena no solamente ha fortalecido nuestros vínculos con la Unión Europea, sino que también le ha brindado a oficiales chilenos una valiosa experiencia en operaciones de carácter multinacional y les ha permitido desarrollar habilidades de planificación, respuesta rápida ante crisis y cooperación internacional. Nuestra participación en Bosnia se ha ido renovando todos los años, cumpliendo obviamente siempre la consulta al Congreso Nacional, al Senado, y la valoración que se hace de esa participación ha sido siempre muy positiva. Yo dejaría hasta acá los elementos centrales de la intervención, presidente, y obviamente estamos a disposición para responder todas las preguntas que procedan. Gracias. Agradezco al señor ministro su exposición y le ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren hacer preguntas. Le doy la palabra al señor Chaguán, al senador Piu después. Sí, primero, presidente, me gustaría, sin perjuicio de abocarnos al tema en discusión, agradecer a nombre del Comité Chileno-Libanés, que representamos con el senador Moreira, el envío de la misión humanitaria al Líbano para poder rescatar a los más de 200 chilenos que se encuentran justamente en zonas que están siendo bombardeadas en este minuto por Israel en estos días. Y además también agradecer la contribución que hizo el gobierno de medicamentos, como también llevar medicamentos que proporcionó la comunidad chilena libanesa para la zona de conflicto. Así que quiero agradecer primero a la Cancillería por aquello. Una vez que eso ocurre, señalar que es indudable que tenemos correlato de las fuerzas políticas chilenas con las que están hoy día presentes en la Unión Europea. Sin más, yo estuve este fin de semana con la gente del Partido Popular europeo, con la gente del Partido Popular español, con la gente también del partido de la primera ministra de Italia, que va a formar parte de la UPLA, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, de los partidos de centro-derecha, abandonando la asociatividad que tenía con Vox y otros, y por tanto tenemos sincronía con esas fuerzas políticas. Y por supuesto hoy día, donde va a haber cambio de comisionados en las próximas semanas, y donde efectivamente muchos de esos comisionados van a ser parte de la nueva coalición de centro-derecha que también ganó las elecciones europeas. Por tanto, tenemos perfecta sintonía con la Unión Europea. Y por supuesto la preocupación que nos planteaban es justamente de la velocidad que nosotros le imprimamos a la aprobación de este AMA en nuestro país. Y creemos sin lugar a dudas que este es un tratado que va en la dirección correcta, que nos permite justamente hacer un upgrade de nuestra relación con la Unión Europea comercial, pero que además es un acuerdo marco avanzado que es de primera línea en términos de incorporar nuevos elementos que son determinantes, el componente de género y otros que más allá de las preocupaciones que se han sostenido en esta reunión, la aclaratoria que se ha hecho respecto de que eso no va a implicar afectar la soberanía interna de los países, por supuesto que es una señal de alivio y por supuesto de clarificación
respecto a algunos que lo han levantado tanto en la Cámara como también en el Senado. Y en ese contexto, esperar que esto tenga una rápida tramitación, que esperamos también que no vaya a otras comisiones, y tal como lo ha hecho ahora el senador Flores, que integra y lidera la Comisión de Agricultura, la lideró durante el año pasado, que esté presente en esta comisión, también nos permite justamente tener una ventana única para la aprobación rápida, temprana del AMA, y dar una señal también a la Unión Europea del interés que tenemos nosotros en esta dirección. Así que eso era casi. Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Piuk tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor canciller, directores generales. Relevar la importancia que tiene la Unión Europea para Chile, pero en su contexto, los 27 países representan la tercera economía del mundo. De eso estamos hablando. Es un gigante que lo hemos tratado bilateralmente siempre. O sea, tenemos, por ejemplo, todas las cámaras, cámara chileno-española, la chileno-italiana, la chileno-francesa. No tenemos una cámara chileno-europea. Entonces, siguiendo las palabras del canciller, señor presidente, proponer, porque tenemos que ser concretos, de nuevas instancias de diálogo, una de ellas, tal como se ha señalado, de los grupos consultivos internos. Y esta es una propuesta concreta para poder verla con la embajadora de la Unión Europea, e incluso, si es necesario, pedir los altos auspicios de ellos para conformarla. Porque es fundamental establecer más diálogo. Señor canciller, señor presidente, se refirió al artículo 40.3 en el acuerdo marco avanzado, que es precisamente la comisión parlamentaria mixta Congreso chileno, Parlamento Europeo. Son 15 europarlamentarios, tal como lo señaló por su intermedio el senador Chaguán, recientemente electos. Cambió la mitad de todos, o sea, toda gente nueva, y aumentaron de 705 a 720. Hay una nueva conformación política con nuevas cantidades. Yo quiero entonces agradecer la presidencia que tuvo, que lo pudimos ver en la reunión de diciembre del presidente Pedro Sánchez, porque esa es la presidencia europea donde se logra el acuerdo, la firma para que votara la anterior legislatura y aprobaran los parlamentarios europeos. Entonces hay un gran mérito de España en haber logrado que esto ocurra, y eso hay que reconocerlo en su presidencia en el Consejo de la Unión Europea. El artículo 40.3 fija nuevas responsabilidades a los parlamentarios, y esto significa que no solo hay que reunirse obligatoriamente, se tiene que crear un nuevo reglamento, y ese reglamento tiene que hablar sobre las cosas que está señalando el acuerdo. Para tal efecto, sesionó el día jueves 3 de octubre en Bruselas la delegación parlamentaria Unión Europea-Chile para que ellos eligieran a su presidente. Se eligió el eurodiputado de Italia, Stefano Cavadaña, quien va a asumir la presidencia de este grupo con el cual tenemos que relacionarnos. Y, señor presidente, si fuera posible, enviarle los saludos de las comisiones a él en su presidencia. Lo acompañan como primera vicepresidenta la eurodiputada Alicia Homs-Guinel de España y de segundo vicepresidente la señora Verna Mertens de Alemania. O sea, es una representación de países bien importante para nuestro relacionamiento. Y debemos fijar la invitación a ellos, que es lo que corresponde. El acuerdo establece una visita de ellos y después para una sesión en Valparaíso y después la sesión que tiene que hacer la delegación chilena en Bruselas. Aquí lo ideal sería poder definir meses que sean en los respectivos meses más cálidos, no sean en medio de los inviernos, porque nos podemos complicar. Entonces, trabajo a coordinar con nuestra embajada ante la Unión Europea, porque debemos tomar rápidamente contacto. ¿Y para qué? Como el acuerdo marco viene con este acuerdo interino para efectos comercial, el acuerdo comercial interino, va a entrar en vigencia temas importantes como lo son traspaso de datos transfronterizos, como lo son ciberseguridad. Y menciono esto porque son dos reglamentos y directivas que la Unión Europea tiene ya fijadas y en las cuales esperamos lograr, y aquí viene la primera pregunta del canciller, el proceso para poder ser declarado país adecuado. Esto es un país que es capaz de
usar sus datos en forma recíproca, la Unión Europea con Chile, Chile con la Unión Europea, porque eso reactiva todos los sistemas de economías. Es una condición en la que aspiramos. Y lo segundo es poner a Chile como un referente en tema político y de cooperación regional en cuanto a ciberseguridad. Al aprobarse nuestra ley marco de ciberseguridad y entrar en vigencia el próximo año, vamos a tener la primera agencia de ciberseguridad en el continente y incluso adelantado a varios países europeos que tienen que tenerla definida. Varios, en el caso de España, por ejemplo, no la han definido aún. Porque podemos, tal como lo señaló el canciller, explotar mucho más las dos variantes para las cuales tenemos que esperar el acuerdo de los 27 parlamentos. Y es ese diálogo político profundo y la cooperación. Cómo Chile con la Unión Europea van a cooperar. Señor presidente, existe ya la Alianza Digital como parte del Global Gateway, que ya ha tenido sesiones. La última fue la semana pasada, el 1 y 2 de octubre, en Montevideo. Se están discutiendo temas relevantes. ¿Y qué queremos traernos de Europa? Ojalá la identidad digital, estamos hablando de identidad digital robusta, que tiene el concepto del Digital Wallet, identidades digitales distribuidas, y también todo lo que es investigación e innovación, en temas digitales, data center, fibra óptica, cosas de ese tipo. Esto para que sea parte de nuestra agenda de crecimiento y de desarrollo de oportunidades, tiene que tener esta componente y tiene que funcionar a la misma velocidad. Pasando al último punto, el canciller se refirió al artículo 2.10, la gestión de crisis. Chile ya cumple 20 años en la crisis en Bosnia-Herzegovina, 20 años donde desde el 2014, cuando se firma ya el acuerdo para gestión de crisis, lo lleva la Unión Europea. Se ha aprendido mucho, pero yo creo que tenemos que ser capaces de estar preparados para desafíos grandes. La operación Altea, tal como se dijo en Bosnia-Herzegovina, tiene otros lugares. Uno es Operación Atalanta, en el Cuerno del África. Uno podría decir, bueno, ¿qué tenemos que estar haciendo en Atalanta? Bueno, tenemos que ver dónde están nuestros intereses. O, definitivamente, ver cómo vamos a cooperar en algunos lugares donde con socios estratégicos como la Unión Europea podemos avanzar. Yo creo que es relevante lograr una rápida votación contundente, porque nos pone a la altura de las más exigentes políticas públicas, de los más altos compromisos políticos en todas las áreas, y posiciona a Chile en una posición de vanguardia. Solo recordar que la primera misión de la Unión Europea en el continente fue aquí en Santiago, y eso ya marca una diferencia. Si somos capaces entonces de aprobar y lograr que después se empiece a cumplir tal como está dispuesto, vamos a poder ponernos a la vanguardia y ser realmente un socio, no socio comercial, un socio de aliado estratégico político, un socio que es capaz de hacer cooperación en el continente, llevando lo mejor que tenemos, que desde este lugar son las políticas públicas. Muchas gracias, señor presidente. Dicho. Sí, por favor, senador. Senador Flores, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, siempre es bueno reconocer los esfuerzos muy particulares y especiales que hacen las personas, más allá del rol que cumplen las instituciones. En este caso, creo que el canciller Frank Klavener ha puesto toda su energía en que este acuerdo, que se suponía que tal vez el año pasado podría haberse votado este octubre, se terminó votando en diciembre del año pasado, en contra de todo pronóstico, digamos, de lo que significaba que los europarlamentarios, que el Parlamento Europeo, digamos, tuviese que entrar en un proceso eleccionario y, en fin, podíamos haber tenido un año de retraso en esto. Yo quiero hacer una consulta práctica, presidente, por su intermedio, al canciller. Yo recuerdo que lo que se aprueba rápidamente es el acuerdo, el acuerdo interino, digamos, en donde con la aprobación del conjunto del Parlamento Europeo automáticamente quedaba en condiciones de iniciar la marcha y tenía que ratificarlo el Congreso Nacional chileno. Luego, sucesivamente, tenía que aprobarse el AMA, particularmente, que tenía que ir a los 27 parlamentos más el chileno. Lo que estamos haciendo en este momento corresponde, entiendo, entonces al interino. O ya estamos trabajando en paralelo en ambas cosas. Pregunto porque si fuese la corroboración del acuerdo que tuvieron los europeos con el interino, tendríamos que ponerle todo el acelerador posible, digamos, para
para poder pasar al paso siguiente o si se está haciendo en paralelo, trabajando ya con el acuerdo permanente con el AMA. Pregunto, presidente. Gracias. Gracias. Yo quería solamente decir primero que realmente este acuerdo es seguramente el más completo, más vasto que ha tenido Chile, y seguramente vamos a estar varios meses, hasta años, viendo una cantidad de cosas que están ahí, que pueden ser utilizadas, porque realmente tiene tal arreglo de ocasiones, de posibilidades, para nosotros que realmente es muy importante descubrirlo. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora. Es importante recordar que nuestros acuerdos con la Unión Europea son anteriores a nuestro acuerdo comercial. Efectivamente, tenemos un tratado con la Unión Europea que es muy fundamental, pero antes me correspondió a mí estar en eso. Tuvimos un trabajo de cooperación enorme y algunas cosas que se han mencionado aquí son fruto de ese trabajo de cooperación. Incluso en un comienzo teníamos una vastísima relación con la Unión Europea en la cual el comercio no estaba todavía. Entonces es muy grato ver que ahora, en algo que pensamos que es revisar el acuerdo del comercio, estamos recogiendo todo lo que hemos hecho con la Unión Europea en los últimos años. Aquí hay temas como incluso con no solamente con una gran fraternidad, sino con una gran confianza mutua. Cuando trabajamos los temas digitales, por ejemplo, nosotros seguimos casi siempre los precedentes y directivas de la Unión Europea, y lo dirigimos con tal entusiasmo que hasta en algún momento optamos por aprobar el acuerdo de Budapest antes de aprobar nuestra ley sobre seguridad en materia y sobre protección de datos y otras cosas. En materia digital nos fuimos exactamente al revés. Pasamos de una ley general digital, optamos más por el acuerdo de Budapest de manera previa, y eso nos ha orientado en toda nuestra acción. Y eso ocurre también en otros temas. Hace pocos días atrás un grupo de parlamentarios fueron a Europa a hablar sobre temas de inteligencia, no solamente a eso, sino que buscar también apoyo en eso. Entonces es una relación de gran confianza que debo decir además que se nota de manera muy cercana cuando nos encontramos con ellos en reuniones parlamentarias, en la cual nuestra cooperación es casi evidente, casi obvia. La última vez que yo fui a la reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, en que se presentan distintos proyectos por distintas delegaciones se presentan distintos proyectos de declaración sobre temas específicos. Nosotros tuvimos la fortuna de obtener el único apoyo que hubo de inmediato para un proyecto de resolución sobre los temas de zonas vulnerables y otras cosas, se debió estrictamente que todos los votos de la Unión Europea fueron para nosotros. Y la verdad que era bastante, pues es muy múltiple, ¿no? Entonces yo la verdad que felicito este acuerdo, creo que es un gran avance en nuestra política exterior y, como digo, no solamente espero que lo aprobemos ahora, sino que vamos a seguir aprendiendo de él en los próximos años. Hay un tema que me parece interesante, que es el de gestión de crisis, por cierto. Hemos estado en una cantidad de cosas y nosotros tenemos, por cierto, una política sobre esto que fue fijada en un decreto del Ministerio de Defensa hace unos 20 años atrás, en que lo aprobado es que nosotros participamos fundamentalmente en operaciones de mantención de la paz, más que de imposición de la paz, ¿no? Y eso creo que es importante, por eso es necesario tener este tipo de flexibilidad para participar en aquello que nosotros creemos necesario hacer, y en otras cosas no podemos porque no es nuestra política. Nunca han querido nuestras Fuerzas Armadas aparecer interviniendo en ninguna parte del mundo. Entonces, y eso lo hemos aprobado, eso se ha manifestado en distintos periodos con los distintos gobiernos. O sea, nosotros no entramos a separar conflictos, entramos a verificar la paz en conflictos en los cuales la paz y el acuerdo ya se han producido. En todo caso, señor ministro, quiero agradecer una vez más su presencia con nosotros y la disposición y el entusiasmo con que se ha llevado adelante este proyecto. No creo que lo vayamos a sacar la próxima semana, porque en realidad es bastante extenso. Vamos a tener las audiencias la próxima semana. Mañana vamos a recibir a la nueva embajadora de la Unión Europea, además en la Comisión de
de Relaciones Exteriores y ojalá en un almuerzo en que todos los senadores y senadores nos puedan acompañar. Y creo que estamos en un buen camino con quien ha sido siempre, desde un punto de vista sobre todo cultural e ideológico, nuestro principal socio. Muchas gracias. Senador Piu. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí, respecto a lo que usted señala de este vínculo especial con los diferentes parlamentos, la diplomacia parlamentaria es real, existe, y especialmente ahora para los 27 países en que hay que ir uno a uno. Y aquí están los grupos parlamentarios que tenemos que activarlos porque tenemos que producir esta capacidad de sintonía y sinergia. Aparte de lo que va a hacer el Ejecutivo, la Cancillería y todas las embajadas, también existe esta otra vía. Es una vía que está impresa en una publicación que salió con motivo de los 20 años de la Comisión Parlamentaria Mixta, se llama Diplomacia Parlamentaria en Acción. Se le hizo entrega a la Unión Europea en mayo de este año en el Salón de Honor del Congreso Nacional, y en junio, junto con el senador Flores, estuvimos en Madrid, se le hizo entrega a los europeos en Casa América. Ahí tenemos un instrumento que habla de lo que hemos hecho en los 20 años, donde se describe la capacidad de influencia en políticas públicas europeas, pero lo que hemos llamado el efecto Bruselas adaptado. No es copy-paste. Entender lo que se hace y cómo lo hacemos, y eso demuestra seriedad con cada uno de los países, que somos capaces de tomar las directivas que cada país tiene y llevarlas a algo que se ejecute en política pública. El mejor ejemplo es lo que hicimos con la Ley Marco de Ciberseguridad, porque estaban todos los países europeos con una directiva, nosotros la tomamos y la llevamos a una ley. ¿Para qué? Para explicarle a cada uno de esos parlamentos que somos capaces de hacer el mismo trabajo que hacen ellos, a la misma velocidad. No queremos estar haciendo las cosas después, y por eso queremos que esta comisión mixta parlamentaria con el Parlamento Europeo sesione para que antes del triálogo, antes que entren en acuerdo respecto a las leyes, ya sean reglamento o directiva, nosotros podamos estar avanzando en trabajo prelegislativo al mismo tiempo y así conectarnos rápidamente. Ese es el mecanismo que queremos proponer en el reglamento de la comisión, pero usar la diplomacia parlamentaria bilateral que tenemos con los diferentes grupos parlamentarios y así ayudar a que ojalá en el más breve plazo también el resto de los países europeos puedan aprobar el tratado completo. Muchas gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias, senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, al canciller, a su equipo y agradecer la presentación y el que haya puesto también un énfasis en el tema de la gestión de crisis, que fue un punto que yo mismo pregunté la semana anterior a la subsecretaria Claudia Sangüesa. Yo le quisiera preguntar al canciller, más bien como ponernos en el ejercicio que probablemente le ha tocado en algunos foros, o tanto acá en Chile como a nivel internacional, de aquellas voces críticas de este acuerdo o de este tipo de acuerdos, ¿no? donde se implica lo comercial. Insisto, tanto en Chile como en la Unión Europea, donde también hubo bancadas bancadas, no sé, del Partido Verde, de algunos grupos que son minoría, pero votaron en contra y se genera un intercambio también con los parlamentarios acá a nivel de Chile o de América Latina, en términos de decir que las condiciones de desarrollo, obviamente, de los países que están llegando a un acuerdo son muy distintas, ¿no? Las condiciones de industrialización, por ejemplo, de los países de la Unión Europea respecto al nivel nuestro son muy asimétricas y, por tanto, que este tipo de acuerdos sería muy favorable para aquellos países de desarrollo avanzado, de industrialización avanzada, pero que si nosotros quisiéramos avanzar en nuestro proceso de industrialización, con innovación, con transferencias tecnológicas, esto más bien pone obstáculos, limitaciones a nuestros países, pero sí es favorable para los países no avanzados. Ahí hay como un tipo, por decirlo así, de crítica. Y la otra es que al inversionista europeo que viene a Chile o América Latina, la empresa, como las reglas del juego acá en Chile son distintas, los estándares en Chile son distintos en materia ambiental, por ejemplo, en materia laboral, y son más bajos que en los países del capitalismo avanzado. Entonces, claro, si uno quisiera elevar estándares, ellos podrían alegar que le estamos cambiando las reglas del juego y afectar sus expectativas de ganancia, sus intereses, ¿no? Y entonces entraríamos en litigios, controversias.
etcétera. Entonces, ¿qué respondería frente a al menos estas dos cuestiones, ¿no? Que son una preocupación, yo diría, de una parte, puede que sea minoritaria, sin duda, en ambos lados, ¿no? Pero que me parece interesante de abordar. Eso, presidente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de que pueda contestar, señor ministro? Señor ministro, en la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por su intermedio también a los senadores que han hecho las consultas y que también han hecho observaciones con motivo del acuerdo. Lo primero que quisiera decir en términos generales es que Chile siempre ha sido un país pionero en su relación con la Unión Europea, sobre todo en comparación con otros países de nuestra propia región. Básicamente, de nuevo, estamos a la espera de que se produzca finalmente algún acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, una negociación que se inició junto a la negociación del primer acuerdo de Chile con la Unión Europea, es decir, el acuerdo de asociación que está en vigencia desde el comienzo de la década del 2000. Y la verdad es que también el otro país con el cual normalmente se nos compara en América Latina es México. México tampoco hasta el día de hoy ha logrado completar su acuerdo marco avanzado, un acuerdo similar al que tenemos nosotros. Es decir, somos un país pionero. Eso se explica por la afinidad que existe con la Unión Europea, se explica también por las características de nuestra economía, que es bastante distinta a la de los países de Mercosur. En fin, hay una serie de razones, pero que obviamente llevan a que también la Unión Europea le dé una cierta preferencia a su relación con Chile, algo que por lo demás fue destacado nuevamente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con motivo de un encuentro bilateral que tuvimos en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, en que ella se expresó en términos muy positivos sobre Chile, también en el marco de la relación más general de la Unión Europea con América Latina. En cuanto a la observación que hacía el honorable senador Pugh, efectivamente, la Comisión Parlamentaria Mixta desempeña un papel muy relevante en la relación nuestra con la Unión Europea. Nosotros siempre hemos respetado como Ejecutivo la autonomía de esa Comisión Parlamentaria Mixta, sin perjuicio de apoyarla siempre, y también quiero destacar que esa Comisión Parlamentaria Mixta tiene la facultad de hacer recomendaciones a las partes, tanto a Chile como a la Unión Europea, a sus respectivos ejecutivos. Y en algunas oportunidades han hecho recomendaciones, pero en general esas recomendaciones siempre han apuntado a fortalecer la relación entre ambos, ¿no? Respecto de la posibilidad de que Chile sea declarado un país adecuado de la perspectiva de la protección de datos, bueno, yo creo que en la medida en que nosotros avanzamos con nuestra institucionalidad y se va perfeccionando el marco legal y reglamentario en ese ámbito, no habrá ninguna dificultad para lograr ese estatus y, por cierto, nosotros como Cancillería vamos a aprobar todo lo que se haga en ese sentido. Luego, respecto de lo que consultaba el honorable senador Flores, efectivamente, en el caso de la Unión Europea se habla de dos acuerdos, básicamente porque responden a competencias distintas. En el caso del acuerdo comercial interino son competencias únicas, exclusivas de la Unión Europea, y en el caso del acuerdo marco avanzado se incluyen una serie de competencias que son todavía propias de los Estados nacionales. De ahí esa dualidad desde el punto de vista de la Unión Europea. Obviamente Chile está en una situación distinta porque, digamos,
el Estado tiene competencias plenas en todos los ámbitos, tanto comercial como los ámbitos que incluye el Acuerdo Marco Avanzado. Y por esa misma razón, y por una razón de economía legislativa, justamente hemos optado por solicitar la aprobación conjunta de ambos instrumentos. Hicimos lo mismo en el caso del acuerdo de asociación, porque si no lo hiciéramos así tendríamos que repetir esta discusión o esta consulta nuevamente, ¿no? Simplemente por eso, y también como una forma de ejercer presión sobre la contraparte europea y poder decir, bueno, en el caso nuestro ya hemos completado el trámite, estamos listos para que todo el acuerdo marco avanzado, acuerdo comercial interino, se pueda aplicar y todavía subsiste, digamos, los trámites pendientes en varios de los Estados miembros. Hasta este momento, el único país que ha aprobado, el único Estado miembro que ha aprobado el acuerdo marco avanzado es la República Checa, ¿no? Pero eso es una situación normal. En el caso del acuerdo de asociación sucedió algo parecido. Fueron otros los países que empezaron a aprobar el acuerdo de asociación y finalmente pudimos completar el proceso y por eso está en plena vigencia. En todo caso, una labor fundamental nuestra como Cancillería será impulsar la aprobación en cada uno de los Estados miembros. El Estado, digamos, donde eso es el desafío mayor, es Bélgica, debido a la existencia de 7 instancias parlamentarias que tienen que concurrir a la aprobación del acuerdo marco avanzado, básicamente porque hay una serie de competencias que están delegadas en instancias que son paraestatales, digamos, y hay que consultarlos y hay que requerir la aprobación de esas. Respecto de la importancia que ha tenido la cooperación, un punto que señalaba el senador Insulza, efectivamente, si uno recorre la historia de nuestras relaciones con la Unión Europea, como él lo señaló, el componente más importante inicial fue justamente la cooperación. Y de la cooperación fuimos pasando al ámbito comercial y al ámbito político, ¿no? Pero hoy por hoy este acuerdo marco avanzado y también el acuerdo comercial interino incluye siempre ámbitos de cooperación, pero de cooperación ya no concebida como una cooperación norte-sur, sino que más bien como una cooperación de carácter horizontal. Básicamente porque desde el punto de vista de la cooperación, por el nivel de desarrollo que Chile ha alcanzado, Chile fue graduado por la Unión Europea, y eso significa, digamos, que básicamente ya no somos acreedores a cooperación de carácter bilateral por parte de la Unión Europea. Pero esa referencia a la cooperación bilateral es más bien a todo lo que significa cooperación al desarrollo, pero no excluye en absoluto la posibilidad de una cooperación de carácter horizontal, que es la que existe en la actualidad. Y también un detalle que no es menor, Chile, pese a eso, puede participar en los programas tradicionales de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina. Entonces, por esa vía también tenemos una relación de cooperación y también tenemos la posibilidad de desarrollar cooperación de carácter triangular con la Unión Europea. Digamos, en que hay 3 partes, Chile, la Unión Europea y un tercero que es el receptor de cooperación. Podemos imaginarnos países de menor desarrollo relativo, sobre todo en América Latina, y efectivamente hay experiencias de cooperación en ese ámbito. Y respecto de la consulta que hacía el honorable senador Latorre, yo creo que no es exagerado señalar que este acuerdo es probablemente el acuerdo más avanzado, más progresista que ha negociado Chile, básicamente por los temas que incluye y además de eso porque en materia regulatoria Chile conserva un ámbito mayor de libertad que el que tiene en los acuerdos tradicionales de libre comercio que nosotros hemos negociado. Eso significó un esfuerzo importante de negociación y también eso se refleja en el ámbito de la inversión.
En el ámbito de la inversión hay que hacer una distinción técnica. Hay una parte de la inversión, de liberalización de la inversión, que está contenida en el acuerdo comercial interino. Otra parte está contenida en el acuerdo marco avanzado. Cuando se apruebe el acuerdo marco avanzado, ese acuerdo va a reemplazar los acuerdos bilaterales de inversión que tenemos con muchos Estados miembros de la Unión Europea y que son acuerdos de generación anterior. Son acuerdos que tenían como objetivo básicamente solo atraer inversión. Eran acuerdos que en el fondo no dejaban demasiado espacio en materia regulatoria y de ahí los problemas que hemos tenido con varios de estos acuerdos y las razones por las cuales tenemos que estar defendiendo al Estado ante tribunales como el CIADI. En el acuerdo marco avanzado se contempla una estructura distinta en materia de protección y promoción de inversiones. Y que yo diría es una de las partes más interesantes del acuerdo marco avanzado, ¿no? En parte por la libertad regulatoria que contempla y en parte también porque establece un tribunal propio, un tribunal especial de inversiones, es decir, que reemplaza la posibilidad de acudir, esto a largo plazo, a los tribunales tradicionales en materia de inversiones. Muchas gracias, ministro. En realidad yo había anotado hablar sobre eso. Yo creo que es uno de los grandes logros de este acuerdo. Lo importante es que, o sea, nosotros hemos tenido, hubo discusiones importantes en nuestro Senado cuando se trataron nuestros tratados sobre el tema de las formas de solución de controversia. La verdad es que yo creo que una cosa muy notable es que este acuerdo, una vez que sea ya ratificado por todos, pasara por todos los procesos de ratificación, permite crear un tribunal completamente distinto, que para empezar tiene dos cosas que para mí son muy fundamentales. La primera es que tiene admisibilidad, o sea, hay un panel que dice qué temas vale la pena tomar y cuáles no. Y en segundo lugar que tiene un sistema de jurisprudencia, al tener la posibilidad de que no ocurra como ha ocurrido, que el mismo tema ha fallado de maneras distintas por paneles distintos. Así que yo creo que ese sin duda que es un gran logro. Bueno, ofrezco la palabra, si te parece. Senador Moreira, usted cuando guste. Yo no quiero desaprovechar, primero que todo no hice preguntas porque antes de llegar el canciller aproveché de que me contestara algunas inquietudes sobre este tema. Pero ahora yo tengo un tema que sería importante conocer su opinión. En algunos medios de comunicación se ha estado hablando en estos últimos días acerca que la Cancillería estaría evaluando un descongelamiento de las relaciones con Bolivia para avanzar en el tema migratorio. Se dice que el 20 de octubre se cumplen 120 años del Tratado de Amistad de 1904 entre Chile y Bolivia. Y como que habrían soterradas de alguna manera gestiones para posibilitar esto. Ahora, yo entiendo que siempre Chile ha tenido una buena disposición en el sentido de que siempre están abiertas las puertas para Bolivia. Pero yo también he dicho de que, y todos lo hemos dicho en el fondo, acerca de que siempre vamos a estar dispuestos a descongelar o abrir caminos de diálogo con Bolivia y solucionar los problemas vecinos, pero siempre y cuando no estén de alguna manera que esta situación no tenga que ver con los problemas puntuales de migración, de territorialidad en el contexto de vías entre Bolivia y Chile. Entonces quería conocer yo la opinión del canciller sobre esta materia, si efectivamente hay algo, si se ha avanzado, si hay un espíritu mejor de parte de Bolivia, pero no atar esto a el tema de soberanía, porque en ese tema nosotros estamos más que claros. Sí. Bueno, en realidad el término descongelar
implicaría que las relaciones estaban congeladas y de hecho no han estado congeladas. Nosotros en realidad hemos mantenido una política bastante estable respecto de Bolivia. Es una política de gradualidad, de búsqueda de acuerdos donde ello es posible, por cierto, siempre de acuerdo a los principios básicos de la política exterior. Los temas territoriales están resueltos desde hace mucho tiempo y por lo demás el fallo de la Corte Internacional de Justicia fue muy claro en esa materia, me refiero al fallo del año 2018 y la verdad es que hemos tratado de avanzar en todos los ámbitos donde hemos podido. Y en estos momentos se encuentran en La Paz, efectivamente, varias autoridades chilenas de la Dirección de Frontera y Límite, también del área migratoria. Nos interesa avanzar en materia migratoria con Bolivia. Hay ahí, digamos, una muy buena disposición. Se observan incluso algunos cambios también en las propias expresiones que hemos escuchado de autoridades bolivianas. Se acaba de anunciar también en Bolivia el reforzamiento de las fronteras, no solamente con Chile, también con Perú. Y bueno, estamos justamente tratando de desarrollar un trabajo conjunto en ese ámbito. Pero repito, digamos, estamos avanzando básicamente de acuerdo a una agenda compartida y digamos, yo no hablaría de descongelamiento porque nuestra percepción de las relaciones no era de que estuvieran congeladas. Senador Piuk, ¿sí? No, muchas gracias, presidente. Agradecerle al canciller nuevamente todo el esfuerzo hecho para lograr sacar adelante el acuerdo marco avanzado con, obviamente, su parte interina. Dado que se tocaron temas vecinales, este año se cumplen 40 años del Tratado de Paz y Amistad, 1984-2024. Es un tratado que nos ha permitido poder tener una relación profunda con Argentina. Y eso podría permitir profundizar un poco más. Yo sé que están preparando algunas actividades, si usted nos pudiera comentar algunas, pero hay algo que sí tenemos que mejorar, que es la confianza digital. Y cuando hablo de confianza digital es traspaso transfronterizo seguro de datos. Tenemos solamente en la región de Valparaíso, Paso de los Libertadores, 50% de la carga terrestre que entra o sale de Chile por ese lugar. Hay 4 servicios chilenos, 3 servicios argentinos, conviven en el mismo lugar, pero hay 7 servidores. Nadie habla con nadie, no hay confianza, mucho timbre y unas colas gigantescas. Si pudiéramos profundizar en un avance de confianza digital, y esto es tener certeza jurídica de actos digitales, yo creo que podría ser un buen complemento. Aparte de lo que ya usted nos pueda comentar, pero sería interesante saber qué está planificado. Gracias, presidente. ¿Listo? Bueno, sí, efectivamente la relación con Argentina es una relación absolutamente prioritaria. Y efectivamente este año estamos también concentrados en una conmemoración del Tratado de Paz y Amistad. Ya se han realizado varias actividades en esa dirección, intercambios a nivel de academias diplomáticas, encuentros de carácter académico, reuniones periódicas con nuestros colegas argentinos. El embajador Viera Gallo también tiene como unas de sus misiones principales. Sí, igualmente, gracias, senador. Tiene como una de sus actividades principales justamente realzar la importancia de este aniversario. Próximamente se va a celebrar un seminario importante organizado por el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, el Instituto de Estudios Internacionales y el CARI, el Centro Argentino de Relaciones Internacionales, y en el mes de noviembre tenemos contemplado una visita conjunta con la canciller Diana Mondino a Roma, donde nos dará audiencia el Papa Francisco, justamente para conmemorar ese tratado. Y digamos, hay también varias actividades que están siendo organizadas a nivel de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa.
Senador Quintana. Sí, muchas gracias, presidente. Era una línea similar a la que ha planteado el senador Moreira respecto de Bolivia, esto de descongelar algo que en rigor no ha estado congelado. Pero básicamente tomando en consideración dos aspectos. Primero, una situación compleja, por decirlo de alguna manera, que se vive en Bolivia, inestable desde el punto de vista político. Algunos lo llaman colapso. Ha habido tensiones entre sectores que antiguamente fueron afines y eso pudiera cambiar un poco la contraparte nuestra en Bolivia. Por un lado eso, por otro lado, el que la relación con Venezuela objetivamente hoy día está más que complicada para los efectos de aprovechar esa vía con Bolivia para el redestino de personas. No sé si eso, cómo se condice con estos aspectos de la realidad. Señor ministro. Sí, muchas gracias, senador Quintana. Sí, efectivamente estamos haciendo esfuerzos justamente para lograr un flujo migratorio más regular, más ordenado, y en ese sentido estamos apelando a la colaboración de Bolivia. Lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Creemos que ahora hay una mayor disposición en ese sentido y lo valoramos mucho. Estamos siguiendo la situación interna en Bolivia con preocupación, obviamente. Estamos en contacto permanente con sus autoridades y además de eso también estamos prestando cooperación a Bolivia en la lucha contra incendios, que realmente es un problema que está afectando sobre todo la región de Santa Cruz. Estamos, yo diría, en un momento bastante favorable de la relación con Bolivia. Es una relación que hay que evaluarla por sus propios méritos, digamos, por lo que significa, y también estamos prestando atención al uso también del oleoducto Sica-Sica, que es otro de los temas que se está planteando y que ha estado en la agenda hace bastante tiempo. Muchas gracias, ministro. Si me permite, yo voy a decir que me parece que cuando un país como Bolivia atraviesa por situaciones difíciles como son hoy día, tenderle una mano para apoyarlo en algunas cosas realmente sería importante. Creo que realmente es una oportunidad que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que demostrar en los hechos nuestra disposición a cooperar con Bolivia. Esa es mi opinión, así que yo estoy muy contento de las cosas que se están haciendo y ojalá que pudiéramos hacer más. Quiero agregar una cosa a nuestra celebración del Tratado de Paz y Amistad con Argentina. Nos falta agregar la Comisión Parlamentaria Binacional, que no hemos creado todavía, así que vamos a hablar mañana con el diputado Mirosevic, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, a ver si lo hacemos dentro del resto del mes de octubre, a principios de noviembre, de manera de poder estar presentes en las celebraciones como corresponde. Muchas gracias, ministro. Gracias al ministro de Relaciones Exteriores su presencia en esta sesión y habiéndose cumplido su objeto, ya se levanta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor.